como que las personas tienden a tirarle bajo, ¿no? Uh-huh. O sea, tendemos en general a tirarle más bajo de nuestras capacidades. O sea, al grado que nunca ni siquiera terminamos de descifrar de qué somos capaces. Ajá. O sea, llegaste a una vida con cierto ADN, con cierta fórmula, ¿no? Como si fuera una poción mágica, güey. Ciertas capacidades, ahí le echaron un chorro de ganas para que tú, Diosito acá te formó de una manera en la que tuvieras ciertas capacidades en el mundo. Ah, no, pero tú decides como persona limitarte y vivir una vida muchísimo más abajo de lo que pudiera llegar a ser. Buenos días, bienvenidos a esta tercera temporada, por fin, muy contentos de estar de vuelta. Tercera temporada de Enfoque 1111. Este es el episodio 67, con nosotros Alex. El Rungo. Y el enfoque del día de hoy es cómo potencializar nuestros objetivos, cómo activar nuestra creatividad y por último, el verdadero beneficio de ir en primera clase. Bueno, vamos empezando por el primer enfoque. ¿Qué onda? ¿Para qué potencializar nuestros objetivos? Muy bien, muy bien. Pues igual, güey, bien contentos de estar aquí de regreso en esta tercera temporada. Me gustaría empezar con el hecho de que, pues la mayoría de los jóvenes hoy en día somos, por decirlo de alguna manera, ultraconservadores, ¿no? Uh-huh. O sea, como que tendemos a hacer las cosas de la forma más tradicional posible, donde arriesguemos menos. Uh-huh. Y cómo eso nos limita, porque realmente estamos en el mundo, o sea, ahorita en este momento del mundo, es el momento donde hay más posibilidades. El mundo ahorita está extraordinario, si te fijas, o sea, se puede hacer prácticamente todo, cabrón. O sea, todo, hablando de negocios, te puedes hacer multimillonario en tu cuarto con el puro teléfono, literal, vendiendo cosas que ni siquiera tienes, ¿no? Todo con dropshipping y la fregada. O sea, se pueden hacer cosas que antes no se podían hacer. O sea, tú imagínate, no sé, las grandes mentes de la historia, como por ejemplo Steve Jobs, que tuviera la oportunidad de vivir ahorita, ¿no? De ser un joven ahorita. De ser un joven ahorita, de tener 20 años y encontrarse con el mundo como está ahorita. O Einstein. O cualquier otra persona brillante que no le tocó esta etapa de la historia, que estuviera en la oportunidad de vivir ahorita como están las cosas. O sea, ¿qué sería de su vida? Pues, ¿por qué nosotros nos conformamos y vivimos de una forma tan conservadora? Siento que es el típico que ya lo hemos venido diciendo aquí y todo, pero el tamaño de los objetivos, ¿no? Y cómo nosotros solos, pues, por decirlo así, nos ponemos un objetivo que está a este alcance, ¿no? Entonces, si una persona se pone un objetivo de esta magnitud, pues a lo mejor y llega, a lo mejor y se queda así cerquita y lo que sea, pero jamás va a llegar ahí arriba, jamás va a llegar arriba del objetivo de lo que se planteó. Se dice, ay, quiero ganar 10 pesos, no creo que gane 12, va a ganar 9 exacto. o 10. A lo mejor sí lo cumplió muy bien, pero nunca por arriba. Entonces, ¿cómo le podemos hacer nosotros para de verdad, primero que nada, ponernos esa meta no conservadora, esa meta grande, alta, alta? Y pues punto número 2, ¿cómo de verdad alcanzar ese objetivo? Sí, totalmente de acuerdo con eso. Como que las personas tienden a tirarle bajo, ¿no? Uh-huh. O sea, tendemos en general a tirarle más bajo de nuestras capacidades. O sea, al grado que nunca ni siquiera terminamos de descifrar de qué somos capaces. Ajá. O sea, llegaste a una vida con cierto ADN, con cierta fórmula, ¿no? Como si fuera una poción mágica, güey. Ciertas capacidades, ahí le echaron un chorro de ganas para que tú, Diosito acá te formó de una manera en la que tuvieras ciertas capacidades en el mundo. Ah, no, pero tú decides como persona limitarte y vivir una vida muchísimo más abajo de lo que pudiera llegar a ser. Sí. Entonces, eso, pues, no tiene ningún sentido. O sea, ¿por qué limitarnos, no? Entonces, tenemos que aprender a ponernos metas que valgan la pena. O sea, metas más grandes para lograr cosas increíbles, cosas sorprendentes, porque ese tipo de cosas, aparte de que pueden ser negocios, pueden ser familias, pueden ser amistades, pueden ser muchísimas cosas, pero como que mueven a la humanidad poco a poco hacia arriba. Sí. Entonces, ese tipo de cosas son las que deberíamos de buscar hacer. Pero mientras nosotros no lo estemos intentando y pensemos que de la forma más tradicional, pues no vamos a lograr nada de eso. Para lograrlo, lo primero que tenemos que hacer es creer. Creer literal en nosotros mismos. O sea, tenemos que creer que podemos. Y de esa forma vamos a empezar a ampliar nuestro panorama, nuestro mundo. ¿Por qué? Porque de esa forma, güey. O sea, yo siento que la vida se puede vivir de muchas formas, pero si tú tienes la capacidad de ampliar tu perspectiva, Claro. de ampliar tu mundo, como que se te abren oportunidades y cosas y se siembran semillas de ideas dentro de ti, de cosas que se pueden lograr. ¿Y a qué me refiero? Pues, por ejemplo, este programa, güey. O sea, no nos vayamos muy lejos. Este programa es precisamente eso, ampliar nuestra perspectiva del mundo. ¿Por qué? Porque cada libro que leemos, cada libro que estudiamos, cada libro del cual platicamos tú y yo aquí enfrente, estamos descifrando ideas de una persona que a lo mejor está viva, a lo mejor está muerta, a lo mejor vivió en otra época,
pero logró cosas sorprendentes. Y eso nos hace a nosotros que se nos siembren ideas en nuestra mente de cómo podríamos utilizarlas en nuestra vida. Totalmente. Y eso te abre la perspectiva y te hace pensar diferente. Es como si de repente vivieras en Alaska y vas a ver el mundo muy distinto a como lo ves ahorita, viviendo en Ciudad Obregón. O si vivieras en Rusia, o si vivieras en Australia, o sea, fuera diferente. O si vivieras en otra época, fuera diferente todo. Entonces, esa capacidad tú de detectar diferentes perspectivas del mundo y aplicarlas te va a hacer que, pues, que te vayas abriendo tu panorama y pienses que se pueden lograr cosas más padres. Entonces hay que ponernos en situaciones diferentes del mundo. O sea, hay que, por eso es tan importante, ¿no? Que dice la gente que cuando viajas. Sí, viajar te abre la mente. Exacto, viajar te abre el mundo literal, pues porque, pues de hecho incluso lo dijo aquí Juan Hernández en la entrevista de Lloreme, ¿no? Que viajaba y veía que estaban haciendo en otros países y luego llegaba con 1000 ganas de hacer cosas acá. Pues sí, te abre el mundo. O sea, esa perspectiva que tú tienes está limitada, tú la estás cerrando. Entonces hay que aprender a abrir nuestra mente y estar dispuestos a aprender de otras personas, de otras cosas. Todos los invitados que traemos aquí nos abren nuestro mundo, nos abren nuestra mente, nos hace, o sea, tratamos de detectar el cómo ven ellos el mundo, para nosotros utilizarlo, ¿no? Entonces tienes que ampliar ese mundo en el que tú estás para poder hacer más cosas que valgan la pena. Exacto. No solo ver, o sea, lo que está aquí, sino ver lo que está en todos lados. Y siento que todo esto que dices tiene mucho que ver con lo que estás alimentando tu mente. Si constantemente estás alimentando tu mente de, oh, te ve las broncas, ve los problemas, ve todo lo malo, ve, es que el gobierno, es que la economía, es que mi situación, es que mi mundo es lo peor. Entonces, si todo lo ves así, pues, ¿qué le estás diciendo o qué le estás queriendo decir a tu cerebro? Le estás queriendo decir que no se puede. Le estás diciendo que el límite es este. No más, muy poco. Pero si por el lado contrario, pues como dijiste, ven cosas que te nutren el cerebro, cosas que, no sé, casos de éxito, gente exitosa, cómo lo hicieron, logran oportunidades, o sea, todo eso que pues, o por ejemplo, como bien decías, leer, o sea, o sea, todo esto, pero alimentas tu mente con posibilidades de éxito, pues tu cuerpo se va a conectar todo para que busques ese éxito, busques esas posibilidades y de verdad creas que se pueden lograr y así de verdad ponerte esas metas superiores y ya trabajar en alcanzarlas. Pero pues bueno, creo que todo comienza de poder ver el futuro con una expectativa diferente. Puta, qué chingona está esa frase, güey. Ver el futuro con una expectativa diferente. O sea, sí, o sea, está súper padre, güey, porque viene de imaginarte cosas más chingonas, ¿no? Sí, o sea, como dijo el Chicharito. Literal de eso viene, güey. Entonces eso significa visualizar, ¿no? En pocas palabras, la herramienta que se utiliza para imaginarte cosas más chingonas es la visualización. O sea, tener esa capacidad de ver lo que va a ser el futuro antes de que llegue. Sí. O sea, está súper fregón. Y esa parte es la que nos deja ser a nosotros creativos y imaginarnos lo que puede ser y no nada más lo que es hoy. Sí. Y yo siento que eso es una herramienta vital para cualquier persona que esté tratando de lograr algo muy fregón en la vida. O sea, cualquier persona que esté tratando de lograr algo muy fregón en la vida tiene que ser capaz de visualizarse un futuro y vivir ahí. Sin embargo, viendo el hoy no es lo que se está imaginando. Por ejemplo, en el libro viene un ejemplo que me llamó mucho la atención a mí de un mesero. Y dice que esta persona pues fue a varios restaurantes y hablaba con los meseros, ¿no? Y que en una ocasión pues habló con un mesero y el mesero así como que medio disgustado nomás así de que, ¿y cuánto vas a pagar? Y el tip, y no me diste la propina correcta y así, ¿no? Y Como que se notaba en problemado el amigo. Ajá, y X pues le pagó y ya. Y luego en otra ocasión estuvo con otro mesero y ese mesero bien diferente, o sea, muy entusiasta, muy compa con él, lo atendió de maravilla, y dice que le había dejado la misma propina y el vato que le vaya muy bien y que aquí ella. Entonces este compa se regresa y dice, oye, me llamó la atención tu actitud, o sea, ¿a qué se debe? Pues. Y le dice el mesero, que era un joven, le dice, pues es que yo no me mido por lo que soy, dice. Yo me mido por lo que voy a hacer. O sea, yo en mi cabeza tengo grandes planes, que quiero construir una cadena de restaurantes en un futuro y estoy pensando y estoy ahorrando para poner mi primer restaurancito que yo creo que lo voy a poner a término del año que viene y lo voy a abrir con mi novia y de ahí vamos a empezar a ahorrar y vamos a abrir. Entonces se sorprendió tanto este vato y dijo, a la bestia, o sea, es cierto, pues este vato se ve ahorita como lo que va a hacer, no como lo que es. Y eso le permite vivir en una vida de pues entusiasmo, vivir de esa manera alegre y disfrutar lo que tiene o no tiene, porque no importa, pues él se está viendo como lo que va a hacer. Y la otra persona se ve como eso que es y no está satisfecho con eso, pero sin embargo eso es, entonces le vale, tipo, eso soy, págame mi tip, te das cuenta. Entonces,
esa actitud te va a llevar o por un lado o por el otro, ¿no? Entonces hay que tener la mentalidad correcta para sacar el máximo provecho a la vida y lograr cosas que valgan la pena. Vuelve a lo que habíamos dicho de la etiqueta que nos ponemos, ¿no? O sea, siempre, pues la manera en que nos ve la gente o la etiqueta con la que nos ve la gente es la etiqueta que te pones tú primero. Y Entonces, sí. si tú te ves, aunque sea subconscientemente, que ese es el problema, pero si tú subconscientemente te ves como una persona llena de complejos, con problemas, es que yo soy flojo, yo soy lento, yo soy esto, yo soy lo otro, todas esas cosas, tu cerebro es un espía, güey. Tu cerebro está checando y se lo está creyendo y está actuando en base a eso. Y por ende la gente te ve así. Es naturalito. Si por el otro lado tú te pones a pensar, pues diferente, en que eres una persona que no tiene límites, eres una persona que se evalúa Capaz. por lo capaz, que se evalúa por lo que va a lograr o por lo que puede lograr, pues la Sí. gente empieza a creer en ti. La gente natural, o sea, si tú empiezas a creer en ti, la gente tarde que temprano cree en ti, se suman a tus objetivos, como siempre lo hemos dicho, no vas a llegar a ningún lado solo. Entonces, pues qué interesante herramienta entenderla y de verdad creer, pues. Pero para esto, pues hay que pensar de una manera muy creativa acerca de nosotros para poder de verdad pensar no en el hoy, sino en la posibilidad del mañana. Sí, totalmente de acuerdo. La creatividad va de la mano directo de la visualización, ¿no? De ser capaz de visualizar un futuro mejor y vivir en ese futuro. Pero me gustó muchísimo eso que platicaste ahorita de la etiqueta, güey. Siento que no somos tan conscientes de eso Sí. y es algo más importante. Pero sí, esa etiqueta que tú te pusiste y que tú te pusiste el precio, se cuenta, el price tag que tú decidiste que tienes. Ese es el que te puso el mundo también. Así Sí. te están viendo los demás. Sí, si yo Entonces, valgo 30 centavos, pues así el mundo paga 30 centavos por mí. exacto. Y por ejemplo, ese mesero, él traía una tag de mucho más de lo que me hubiera parecido por un vato de sus capacidades, haz de cuenta. Pero no, él sabiendo lo que iba a hacer, él le valía bestia. Y el otro a lo mejor no, él se limitó y él se puso un precio bajo. Entonces, qué diferente y qué padre tener en cuenta eso. Y sí, la creatividad, ahorita que hablamos de eso, para desarrollarla y poder visualizar de la manera correcta, pues la creatividad también se alimenta. O sea, yo creo que la creatividad es algo que todos tenemos la capacidad de ser creativos, ¿no? O sea, cualquier persona tiene la capacidad de ser creativa. No pensemos nada más en la creatividad de algo inédito acá. O sea, Sí. puede ser cualquier papá que está descifrando cómo llevar a sus hijos a la escuela, que está descifrando cómo hacer la mejor ruta para cumplir con todas sus tareas del día, aparte del trabajo, llevar a sus hijos, atender a su esposa, batallarle económicamente, al mismo tiempo cumplir con todo. Esa persona a lo mejor tiene que ser muy creativo en la forma de cómo administra sus recursos para que le alcancen, o la creatividad puede ser cómo le hago para irme 10 veces de viaje en una vida laboral donde no me lo podría permitir, pero a lo mejor sí, porque si hago mi trabajo antes, esto, o sea, no sé, la creatividad es la forma de hacer las cosas de una manera nueva, Sí. de una forma nueva. No importa qué cosas, y no importa cómo, pero eso es creatividad. Tú estás descifrando el cómo hacerlo de una manera distinta. Lo que Sí, sea. así es. Y algo bien curioso de la creatividad es que la creatividad, aunque sí es una herramienta o sí es por así decirlo, un músculo, sí es algo que nosotros tenemos, pues es algo que siempre tenemos y lo tenemos todos, ¿no? Y está trabajando siempre. Entonces, si tú no crees que puedes lograr cierta cosa, si digo, es que yo no puedo mover esto para acá o para allá, mi mente se va a poner a pensar y mi creatividad se va a poner a trabajar y van a empezar a idear y decirme todas las razones de por qué yo no puedo hacerlo. Entonces, mi mente cada vez se va a convencer más de que no puedo. Y por ende no lo voy a hacer. Ni siquiera lo voy a intentar porque ya mi mente ya se excusó, pues ya tiene de que, oye, es que no lo puedo hacer por X, Y, Z y todo el rollo. Pero pues si del otro lado tú te pones a pensar en cómo sí, pues tu creatividad se va a poner a trabajar contigo en cómo lograrlo. Y esa es una herramienta y una estrategia de poder lograr todas las cosas muy, muy diferente. Hay que cambiar ese switch. Y por ejemplo, lo que hemos visto en todos lados, la gente que logra hacer cosas verdaderamente grandes, verdaderamente exitosas, verdaderamente trascendentes, no nace sabiendo que las va a hacer, ni nace con una idea de que, voy a lograr hacer. No, no. O sea, de repente se activa una idea que dice, quiero llevar el cohete a la luna, y de ahí empieza. ¿Cómo le hago? Obviamente no tiene ni idea de cómo poner un cohete a la luna la primera persona que lo pensó. Pero cree que puede. Pero cree que puede y luego tarde o temprano, durante el camino, se va desarrollando esa creatividad y van saliendo la estrategia y el cómo y todo el rollo. Pero nunca, o sea, si tú quieres lograr algo muy, muy grande, no pienses que vas a conocer el camino. Vas a ir conociendo el camino, pero o sea, a través de acción y tiempo.
Súper bien. Ujú. No, definitivamente. O sea, como que todo parte de primero creer que puedes lograrlo. O sea, Ujú. pero es que se oye fácil, güey. Ahorita que lo Esa es estamos la platicando, bronca. se oye, pues sí, primero cree. Ujú. Pero realmente en la vida diaria, en las situaciones diarias donde nos exponemos ante situaciones, no podemos nada más decir, es que tengo que creer que puedo. Sí. ¿Sabes? No lo vemos de esa forma. Entonces, como no lo piensas y no lo ves de esa forma, a lo mejor no creíste en ese momento y ya después caes en cuenta que no creíste y por eso no lo hiciste. Ujú. Pero hay que creer primero. Y de hecho, para eso sale un ejemplo en el libro que me llamó la atención, que también es simple el ejemplo, pero nos puede hacernos darnos cuenta de la importancia de creer primero y de descifrar la fórmula, ¿no? Y dice así, dice que un joven, que creo que era su sobrino o algo de él, y que tenía una situación muy complicada en su vida en ese momento, económica, y había conseguido una beca para una universidad y era su única oportunidad porque economía no tenía. Ujú. Entonces era la única oportunidad para que estudiara cierta carrera a la cual le tenía muchas ganas porque estaba muy motivado por ese futuro que iba a tener después de graduarse, ¿no? Y en eso, antes de entrar a la universidad o entrando, sale embarazada su novia. Y su novia era inmigrante que venía de otro país, no me acuerdo dónde. Pero el punto es que, pues, Era no. una situación Era una complicada. situación muy complicada. Ujú. Entonces ahora iban a tener un hijo y los dos estaban morros. Ninguno de ellos dos trabajaba en ese entonces. Y pues, híjole, ahora a encontrar trabajo. La esposa dejó la escuela. Él también iba a tener que dejar la escuela, etcétera. Y llega con este señor a decirle, oye, pues es que la neta, ¿Qué hago? no, ¿qué hago? No puedo hacer nada más que salirme y tener dos trabajos. Los que me han ofrecido ahorita, pues son trabajos de pocos recursos donde pues voy a batallar para mantener a mi familia. Entonces, entre los dos vamos a hacer esto, otro y este es el plan. Y pues ni modo, no me queda otra más que dejar la carrera. O sea, no hay otra, pues. Y en ese momento, el señor le dice, no, es que eso no lo puedes hacer porque ahí tú te estás limitando. Tú estás haciendo que no puedas llegar a donde deberías de poder llegar. Entonces le dice, sí hay una manera. Pero es que no hay una manera. Le dice, sí hay una manera. Primero tú decide que la carrera es lo número uno y eso es lo que no vas a dejar. Ujú. Primero, o sea, en lugar de pensar en, puta, ¿qué hago? Es primero que nada, te vas a poner este encandado, no lo vas a Ajá, soltar, y ajá. ahora sí, después de esto, a partir de eso, ¿qué ¿Cómo le sigue? hago? Ujú. Ajá, pero es lo mismo que estás platicando hace rato, de que primero querer que sí se puede. O sea, esto sí. Ahora, ¿cómo le hago para que todo lo demás Ujú. embone con esto que estoy buscando hacer? Sí. Y ya después de esa forma, después de darle muchas vueltas, se los voy a resumir, pero el punto es que obviamente termina consiguiendo trabajo en la misma universidad y le dan horarios flexibles para que cuando no está la morra, él cuide al morrito y luego así, bueno, hicieron ahí su plan y su trabajo y creo que termina teniendo hasta dos trabajos al mismo tiempo, pero todo se organizó, pero parte de una idea de cómo le hago pensando que sí puedo lograrlo. Ok. Si no, no hubiera llegado a nada. Ujú. Y de ahí ya, pues, Y pudo sacar así, y adelante. así todas nuestras actividades, ¿no? O sea, ese es Ujú. mi punto. Sí. Exactamente. O sea, siempre va a haber una manera, solo hay que, como bien dijiste, solo hay que ser creativo. Pues hay que pensar, o sea, a partir de esto, ¿qué se puede hacer y cuál es el candado? ¿Qué sí y qué no? ¿Qué es negociable y qué no es negociable ante mi situación? Y adelante. Si no lo Exacto. pones así, pues cómo no. Oye, ¿cuál crees tú que sean los puntos más importantes para lograr desarrollar nuestra propia creatividad? Ok, muy bien. Qué buena pregunta. Yo creo que lo número uno, güey. Número uno cuando uno, sobre todo cuando te dedicas a un ambiente creativo, ¿no? Pero Ujú. cuando quieres ser creativo en general tienes que evitar todo el tiempo el pensamiento tradicional. O sea, Sí. el pensamiento tradicional es el enemigo número uno de una persona que se considera creativa. Pues Qué sí, chiste. no te va a dar a ningún lado. Piensas Sí. igual que todos los demás, entonces no eres creativo. Entonces, para ser creativo tienes que pensar diferente. Y para eso nos ponen tres puntos, güey. Donde el primero dice, tienes que ser receptivo a nuevas ideas. Ujú. Y se oye bien fácil también, ¿no? Sí, pero muchas veces llega una idea o llega de alguien una idea y... Sí. Ujú. Ya lo bloqueaste por lo que Ujú. sea, por lo que tú quieras, por cosas insignificantes a veces, pero no lo tomas en serio. Y Sí. si nosotros no somos abiertos y receptivos realmente a nuevas ideas, ¿cómo vamos a abrir nuestro mundo de lo que estábamos hablando hace rato? Ujú. ¿Cómo nos vamos a permitir sembrar nuevas semillas de posibles oportunidades que se van a ir gestando en nuestra mente, güey? Sí, Pues, si tú te bloqueas ante todo, pues no va a entrar nada, o no entra ninguna nada. semilla. No, y muchas veces una idea puede llegar y si no eres receptivo, a lo mejor esa idea no era ni siquiera era buena. Te dijeron, oye, hay que vender esto. Si tú dices, no, hombre, mijo, canijo, pero ¿y si vendo las tapas? O Ujú. sea, hay algo que si nomás dejaste entrar la idea para empezar a pensar acerca de ella y luego evaluar y luego decir, sabes que no es una buena oportunidad, pero estás receptivo, puedes encontrar oportunidades dentro de esa que cambian las cosas totalmente. Pero primero hay que ser receptivo.
Exacto. Ujú. Y de hecho, ahí con lo que acabas de decir, y que va totalmente lleno de ser receptivo a nuevas ideas, me acordé también de la entrevista con Juan Antonio Hernández, güey, cuando nos dice que él está aprendiendo de nosotros. O sea, de aquí de nosotros. Dice, yo estoy aprendiendo de ustedes. Porque esto que ustedes están haciendo, dice, ya evalúa el set y lo ve así como diciéndose, esto es nuevo para mí. Y estas nuevas ideas, y lo dijo textualmente, dijo, yo sé que de aquí va a salir algo. Ujú. O sea, algo me va a dejar esto que me va a servir a mí ahorita o en el futuro. O sea, es esa semilla que ya Sí. se está sembrando en su mentalidad de algo que le puede funcionar. Entonces, se me Ujú. hizo bien padre, güey, bien interesante, Sí. porque es exactamente de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, Sí. ser receptivo a nuevas ideas es lo primero. Y el segundo, experimentar cosas nuevas. Todos, o yo creo que es natural de los seres humanos, el cerrarnos a cosas nuevas porque no somos buenos en eso, o por desconocimiento, o por miedo, o por flojera, o por lo que tú quieras. Sí. Pero tendemos a querer hacer siempre lo mismo, lo que ya sabemos hacer. Ujú. Y eso, pues, no nos deja expandir nuestro mundo. Y ahí yo puedo poner un ejemplo personal muy sencillo, que fue cuando jugué golf, güey. Tú sabes, tú me conoces toda la vida. Casi me hacían carrilla diciéndome que mis hijos iban a jugar golf por lo que no me gustaba, ¿no? Ajá. Sin embargo, fui a jugar una vez al Top Golf y dije yo, puta, qué fregón está esta onda. Ujú. Ya veo el deporte de una manera diferente. Ya me gusta. Sí. Simplemente por exponerte y ser receptivo a una nueva oportunidad. No sé por qué antes era tan cerrado, pero hay que aprender y cambiarlo. Sí, porque tu perspectiva de verlo lo veías como, es Aburrido. de viejitos, o Ajá, es aburrido. lento, es callado. Pero la realidad es que nunca te habías expuesto a esa posibilidad o a ese deporte que la verdad tiene muchísimas cosas fregonas. De acuerdo, Ujú. súper de acuerdo. Y yo creo que en todo, güey. Todo lo que tiene mucha gente atrás y que hay gente haciendo eso, algo tiene de interesante, ¿no? Ujú. Muchas veces nosotros lo minimizamos y lo cerramos como eso que yo decía, no, pues está aburrido, güey, es de viejitos o lo que sea. Y ya, pero ¿por qué le gusta tanta raza, güey? Ujú. O sea, si le metieras ganas, si lo conocieras, Sí, pues a lo mejor te iba a gustar, pues. sí. Entonces, bueno, el hacer cosas nuevas es muy importante para ser creativo. Y lo tercero y último es todo el tiempo estar pensando en progreso. ¿Y qué significa eso? Es progreso, cómo hacer las cosas mejor. O sea, siempre tratar de ser mejor persona, tratar de ser mejor empleado, tratar de ser mejor jefe, tratar de ser mejor papá, tratar de ser mejor en todo lo que estás haciendo para estar descifrando de una manera creativa cómo hacer cosas. O sea, si tú estás pensando en progreso, pues vas a tratar de hacer las cosas mejor. Exacto. Y siento que para eso del progreso, algo que definitivamente es una herramienta que tenemos que utilizar es la autoevaluación. La autoevaluación. O sea, si tú no estás constantemente o de alguna manera evaluando lo que estás haciendo, pues ¿cómo puedes traquear ese progreso? ¿No? Entonces, si nosotros, por decirte algo, una vez a la semana nos pusiéramos a autoanalizar nuestra semana, como lo hace Juan Antonio, pero De pues hecho. si te pones a analizar tu semana y decir, a ver, dentro de esta semana, ¿qué me salió bien? ¿Qué me salió mal? ¿Qué hubiera hecho mejor? ¿Qué oportunidades tuve? Etcétera. Como sea, en cualquier situación, en tu vida personal o en tu vida laboral o en la escuela o en lo que tú quieras, pero te pones a autoevaluar tu rendimiento o lo que sea que hayas hecho. Y dices, esto lo puedo haber hecho un poquito mejor, esto lo puedo haber hecho así o así. Pues a lo mejor y con creatividad vas a idear la manera de hacerlo un poquito mejor la siguiente semana. Y pues es una excelente técnica para pues pensar progresivamente. Siempre estar pensando en cómo puedo hacer mejor tal cosa es cómo ejercitas tu músculo de la creatividad. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y para eso también es muy importante el estarnos rodeando de gente creativa, ¿no? Uh-huh. Y eso me recuerda a la importancia del enfoque, uno de los enfoques que pusimos, que es el ir en primera clase, güey. Ah, sí. O sea, ¿cuál crees tú que sea la verdadera importancia de ir en primera clase? Pues ahí creo que me lo dijiste un poquito, pero pues uno podría pensar que es, pues por ejemplo, un avión, ¿no? Uh-huh. El tener un poquito más de espacio, más comodidad, a lo mejor la comida está más buena, a lo mejor que te bajas primero, pero definitivamente pues con quién estás, ¿no? Exacto. O sea, sí, te había dicho la respuesta antes de preguntarte. Pero sí, claro, güey. O sea, la importancia de ir en primera clase, más que nada, es la gente que va en primera clase. Uh-huh. La gente que va en primera clase, ¿cómo piensa? Digo, es una manera de decirlo. Pues no en un avión a lo mejor ni vas a platicar con el de enseguida, pero es una manera de decirlo. Sí, pero ¿quién es la gente de primera clase? Ajá, para Uh-huh. pensar en la vida. ¿Cómo piensan esas personas? Entonces, uno es como las personas con las que se juntan. Uh-huh. O sea, así somos con las personas con las que nos juntamos. Entonces, hay que tratar de ir en primera clase, de juntarnos con personas que estén en primera clase. Si te rodeas de gente que no va a donde tú quieres ir, pues te van a arrastrar a donde ellos vayan, ¿no?
Totalmente. Como dice el dicho en inglés de birds of the same feather flock together. Ujú. Y el dicho significa en español que los pájaros que se alimentan en el mismo comedero vuelan juntos. Entonces, pues, ¿con quién y de qué te estás alimentando, pues? Exacto. Qué importante es esa pregunta que acabas de hacer, güey. Porque literal, lo que somos nosotros el día de hoy es la combinación del ambiente en el que estuvimos los últimos 5 o 10 años. Ujú. Esa combinación de ese ambiente con los que nos estuvimos juntando y alimentando, el pensamiento, la manera de ser, todo, nos llevó a la persona que somos ahorita. Sí. Entonces, ¿con quién te estás juntando ahorita? ¿Con quién te estás alimentando? Los pensamientos, etcétera. Va a dictar quién eres tú en 5 o 10 años. Totalmente. Entonces, ahí tienes que pensar quién quieres ser, güey, y con quién te estás juntando, Sí. para ver si es lo mismo. Tu yo de hoy depende de la gente del pasado y tu yo del mañana depende de la gente del hoy. Es todo. Sí. Ujú. Está muy interesante. Oye, ¿crees tú que exista algún hack o truco o lo que sea para detectar quiénes son esas personas de primera clase? Digo, porque en un avión pues está fácil, ¿no? La gente que va enfrente. Pero en la vida, como Sí. tal, ¿quiénes son los gente de primera clase? Qué buena pregunta y me gustó mucho, güey, porque yo creo que es fácil de detectar, güey. ¿Ok? Bueno, a mí se me hace fácil de detectarlo en, pues, las personas entusiastas, güey. O sea, básicamente las personas entusiastas, porque las actitudes, o sea, como tú actúas, tu actitud es un reflejo de tus pensamientos. Sí. Entonces tú puedes estar en el banco, por ejemplo, y te das cuenta si uno está enojado, si uno está feliz, qué está pasando. O sea, tú ves a la gente y te están hablando sin hablar, Sí. con sus actitudes, con su entusiasmo de la vida, ¿no? Entonces eso habla muchísimo, eso dice muchas cosas. Entonces yo creo, de hecho, por ejemplo, vas a Best Buy acá, a comprar, no sé, unos audífonos o lo que sea. Tú vas a hablar ahí y si un vendedor te dice, cuestan 100, Ujú. puta, güey, pues te estoy preguntando que si estos o estos. No, verdad, estos 100 y la Sí, madre. este 100 y ese O 110. sea, ese compa no quiere ni trabajar ahí, pues. Sin Ujú. embargo, puede que llegues y preguntes por los audífonos y otro vato te dice todas las características que tú no tenías ni idea del por qué están bien fregones esos audífonos y te convienen y te los recomienda y él como los él los ha usado y otra cosa, pues. Ujú. Puta, güey, pues ese entusiasmo de su trabajo hace que ese vato venda mucho más, yo te lo aseguro, güey. Sí, porque el ser primera clase no significa dinero, no significa nada más que en realidad la persona, pues. Sí, Y eso está exacto. interesante. Entonces es muy importante, güey, darnos cuenta de quiénes son esos vatos que están en primera clase con su entusiasmo, ¿no? Ujú. Oye, ¿cómo crees tú que podemos nosotros, ahora, pues si nosotros estamos tratando de detectar gente entusiasta, gente con buena actitud, ¿cómo podemos ser nosotros más entusiastas? Ok. Pues primero que nada, con el ejemplo que dije ahorita del golf, por ejemplo. Ujú. Ok. O sea, nunca me va a interesar algo que no entiendo. Ujú. ¿De acuerdo? De acuerdo. Nunca, jamás. O sea, no te va a interesar algo que no entiendes. Entonces, quieres que te interese, quieres ser un entusiasta, quieres motivar a las personas a que les interese crecer, a que lean, a que pues tienes que meterte más a fondo a aprender al respecto. Cuando tú lo entiendes a fondo, te motiva porque lo conoces, güey. Sí. Lo experimentas, lo vives, lo usas todos los días y hasta el grado que ves sus beneficios. Ujú. Y ahí puedes compartirlos. Pero si no lo entiendes, ¿cómo fregados? Si nomás sabes que el golf es pegarle con un palo a la pelota, pues no me interesa, güey. Ujú. Pero ya que entiendes el cómo funciona, la mentalidad, cómo está involucrada, el cuerpo, el físico, de qué se trata, cómo son los puntos, la competencia, el sentido de, no sé, de viajar y de socializar con las personas que están ahí. Muchísimas otras cosas que van muchísimo más allá de nomás pegarle a la pelota. Sí. Es diferente. Pues. Entonces, dig deeper, le dicen en inglés, ¿no? O sea, métete a fondo. Hay un dicho de cazadores que dice el dicho de que, no, es que la cacería es muy bonita, pero matar al animal es la cosa menos divertida de todo. Dice, digo, claro que tiene su atractivo, pero dice, lo chingón, o lo padre, lo divertido de la cacería es, pues vas con tus amigos, se levantan temprano, hacen una estrategia, van, llegan, a veces Exacto. acampan, salen, hacen en la noche, las platicaditas, la cervecita, el ambiente, ese ambiente que crean, pues, ¿no? Alrededor de todo lo que conlleva. Dice, Eso es lo lo padre. último es la verdad a lo que van. Ahí Y eso está. me hizo... Pero porque lo conocen, pues. Entonces, si tú quieres ser más entusiasta en algo, métete a conocer más al respecto. Sí. O sea, así de fácil. Si tú quieres ser entusiasta en algo, conócelo. Dig deeper. Sí. Sería ese es el punto número uno. El segundo sería métele vida a todo lo que hagas. ¿Qué significa meterle vida a las cosas, güey? Desde cómo saludas a las personas. Cuando llega alguien, lo saludas de que nomás así eres acá con el ojito. Saludo de O, vaquero. ¿qué onda, carnal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No sé, buen día. Sí, con entusiasmo. Tu voz, todo. Pero no más el saludo, o sea,
en todo lo que tú hagas, métele vida, güey. O sea, la gente quiere a gente viva alrededor, no a pinche gente zombie, güey. Quieres a gente viva, güey. Esa gente la quiere en todos lados prácticamente. Entonces, es bien importante meterle vida a tu trabajo, a tu familia, a las actividades donde nadie te ve. También métele vida porque tú eres lo que haces. Entonces, tienes que estarle metiendo vida a todo lo que estás haciendo. Entonces, sería 2 para vivir una vida con más entusiasmo. Y la tercera sería algo así como vibra verde, le llamo yo, güey. Pues a ti ya te consta. Sí, yo sé lo que significa. De hecho, es algo que utilizamos para todas las personas que vemos y que trabajan con nosotros, etcétera. Queremos gente que vibre verde, decimos todo el tiempo. Y eso es prácticamente entusiasmo, ¿no? Es gente que ve la vida con una manera de lo que puede ser. Es gente que está tratando de lograr cosas. Es gente que no pone peros, que pone entusiasmo, que pone ganas, que aporta, que está pensando cómo agrego valor. Entonces, yo creo que esas personas van a ser recibidas en todos lados. En tus amigos, en tu grupo cercano y en una fiesta y en la familia de la morra que acabas de conocer y en donde sea. O sea, esa gente la quieren en todos lados porque está llegando y agrega valor, porque llega y te pone feliz, te comparte puras buenas noticias y el vato cotorrea. No significa que seas un payaso y estés diciendo puros chistes, ¿no? Simplemente es una persona que vibra verde, pues. O sea, sí. No sé si me expliqué muy bien, pero se me hace algo muy importante. Sí. Y lo otro es que otro punto para ser entusiasta es hacer que las personas se sientan importantes. Y eso también es un hack ante la vida. Otro hack. Si tú haces que cualquier persona se siente importante, incluso el vato que te abre la pluma cuando llegas al coto, que se siente importante esa persona, créeme que te va a tratar súper bien. Sí. A ti, cada vez que tú pases, te va a tratar súper bien. ¿Por qué? Porque le levantas la vida. O sea, si recuerdas, ya en nuestra primera temporada, ya hace algún tiempo, pero cuando entrevistamos a Ricardo Burs, nos dijo que una cosa de las que él admiraba mucho de su padre era que él tenía una actitud de interés desinteresado. Ah, sí. Y que le interesaba, decía, pues era una persona pues muy conocida y de muchos logros, una persona importante. Y llegaba y con quien llegara, con quien se le acercara, le preguntaba y se interesaba y aprendía, por ejemplo, del amigo, no sé, por ejemplo, que le abría la pluma para entrar a sus oficinas, por decirte algo. Y, ¿cómo estás? ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué problemas? ¿Y qué esto? ¿Y qué el otro? Ah, no, que así, ya está. Y al otro día, oye, ¿y cómo te fue en tal situación? Y se acordaba y todo. Claro. Y decía, canijo. O sea, el señor que tiene tantas cosas tan grandes de qué preocuparse y se preocupa por mí, pues cómo lo hacía sentir, ¿no? Claro. Creo que hacer sentir importante a la gente es clave. Es que es una necesidad humana, ¿no? O sea, es una necesidad humana. Tú necesitas reconocimiento. Esa es la palabra. Entonces, qué padre que tengamos esa capacidad de hacer que las personas se sientan importantes cuando estamos con ellos, sean importantes o no. O sea, hay que hacer que la gente sienta que lo que está haciendo es importante, güey. O sea, así viviríamos todos más sanamente, ¿no? Sí. Y la realidad es que la importancia termina siendo, pues, algo de cada quien, pues. Para mí algo puede ser muy importante, para ti algo puede ser la misma cosa, puede ser irrelevante o insignificante. Sí. Pero, pues, ¿quién tiene la razón, pues? La verdad que ni tú ni yo, pues, o sea, para mí en mi vida esto es importante y para ti puede serlo o no y se respetan las dos maneras. Sí, pero si tú ves que yo le demuestro importancia a tal cosa, pues, ¿por qué no mínimo demostrar ese interés en mí más que en mi cosa y poner atención, ¿no? Sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. El último punto sería algo así como da más de lo que la gente espera recibir. Y eso va aplicado en todo. O sea, como por ejemplo ese vato que te atendió para venderte los audífonos, güey. O sea, ese vato te dedicó ahí a lo mejor 30 minutos explicándote cada cosa. El vato hasta se le salía la saliva de lo emocionado que estaba explicándote. Y eso, pues, híjole, güey, da. O sea, la verdad te quedas tú, qué fregón que este vato esté dando toda su vida, todo su tiempo por venderme unos audífonos a mí, pues, cuando podría andar por allá haciéndose coche. ¿Cuántas veces te ha pasado que alguien te atiende o lo que sea en cualquier cosa y dices, güey, cómo disfruta su trabajo? Exacto. Le quiero dar propina a este vato. Te vas a sentir diferente. Y lo más importante es que esos ni lo hacen por propina, güey. O sea, esa gente es de verdad porque le gusta. Sí. Puede ser algo que ni por propina se da, como vender audífonos, pues. O sea, sí, y está interesante. Pero si tú siempre das más de lo que la gente espera recibir, te va a ir bien, güey. Todos lados te van a estar así buscando. Puedes ser más entusiasta. Sí, como empleado, como patrón, como lo que sea. Tú siempre busca dar más. Exacto. Hay que vibrar de esa manera. Muy bien. Pues con eso creo que podemos cerrar el capítulo de hoy. Aquí nomás me gustaría
me gustaría agregar una cosita que creo que es importante y que nos afecta muchísimo a los seres humanos en general, ¿no? Perfecto, adelante. Que yo creo que es muy importante, ahorita que estamos hablando de mentalidad, que estamos hablando de pensar en grande, que estamos hablando de ponernos objetivos bien fregones y de ir en primera clase y de lograr las cosas. Yo creo que lo más importante y vital, que a lo mejor no tocamos lo suficiente, fue que tenemos que aprender a subirnos a nosotros mismos. ¿Por qué lo digo? Porque todo el tiempo nosotros como seres humanos somos bien conscientes de nuestros flaws. O sea, somos bien conscientes de cuáles son nuestras debilidades. Sí. Bien conscientes de qué es lo que hacemos mal. Llegas tú a la casa y ves todo lo que te salió mal en el trabajo, lo que te dijo tu esposa, lo que hicieron tus hijos, todo lo que está mal. Te estás enfocando en todas las cosas en las cuales no eres bueno. Pero las que sí eres bueno no te los estás diciendo. O sea, no te estás diciendo a ti mismo todo lo que sí sabes hacer. Todo lo fregón que te salió. Entonces como que tenemos que aprender a subirnos a nosotros mismos. Totalmente. Tenemos que aprender a hacer eso. Y para eso hay una historia muy importante que me gusta, que dice, güey, por ejemplo, la Coca-Cola, güey. Ok. La Coca-Cola, que parece que no tiene nada que ver, pero la Coca-Cola es hasta mala para la salud, güey. Pero nosotros la vemos como algo felicidad, Sí, frío y rico y sí. no sé. Navidad. Todo está chilo, sí. pues algo enseguida la Coca-Cola, ¿no? Pero ¿por qué es? Porque en todos lados a donde tú voltees, güey, está una cosa roja, súper fregona, con una sonrisa, con un oso polar, con Santa Claus, con lo que tú quieras que te está diciendo que la Coca-Cola está chilo. Todo el tiempo, en todos lados, en el mundial y la madre. Entonces tú lo relacionas a algo bueno. ¿Por qué no hacer lo mismo con nosotros? O sea, hay que vendernos más a nosotros mismos, hacia nosotros mismos. O sea, hay que subirnos todo el tiempo, decirnos que somos fregones, que estamos haciendo las cosas bien. No significa blindarnos a que de repente te sale algo mal. Tienes que saber que te salió mal. Pero subirte y decir, pero tú puedes pasar por ahí. Tú puedes pasar por ahí porque tienes estas capacidades y porque puedes aprender aquellas que no tienes para llegar y darle la vuelta a ese obstáculo que tienes enfrente. Entonces, todo el tiempo piensa y hazte advertisement, o sea, hazte publicidad hacia a ti mismo, güey. Para que te subas y tengas muchas más posibilidades de cumplir tus metas, de lograr tus objetivos, de ir en primera clase, porque ahí ya no vas a tolerar que sea el vato pesimista que todo el tiempo se está quejando del clima y de todo. Puta, ¿cómo hay gente que nomás se está quejando de la vida? Esa gente nomás te va a bajar, viejo. Sí. O sea, entonces tú voltea para la gente que te va a subir. Y si tú te subiste primero, ya no vas a tolerar ese tipo de cosas. Exacto. Qué importante es subirnos a nosotros mismos. Totalmente. Eso era todo. Muy bien. Pues, excelente cierre. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Enfoque 1111. Les agradecemos haber escuchado este capítulo. Comenten su frase favorita de este episodio. Suscríbanse al canal de YouTube, con eso nos ayudan muchísimo y los invitamos a ver más capítulos de Enfoque 1111. Muchas gracias. Nos vemos. Bye bye.